La experiencia que tiene mi invitado en asuntos de seguridad, tanto seguridad nacional como seguridad pública, es muy amplia. Durante 12 años tuvo a su cargo instituciones muy importantes en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y pues actualmente él es consultor en el tema, consultor en seguridad. Él es Ricardo Márquez Blas, a quien me da mucho gusto saludar. Ricardo. Don Carlos, muy buenas noches, con el gusto de siempre. Buenas noches. Lo que pasa es que con la asignación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, parece que no se va toda la Guardia Nacional, que son, dicen, pues entre 113 o 118,000 elementos, porque 23,000 y pico ex policías federales, tengo entendido que no serán absorbidos por la Sedena, Ricardo. ¿Cómo está esto? Bueno, efectivamente había en la iniciativa que inicialmente se mandó al Congreso, a la Cámara de Diputados, había en uno de los transitorios, si no mal recuerdo era el sexto transitorio, donde había esa distinción, donde la parte de la Guardia Nacional que son elementos de la Secretaría de la Defensa y que están prestados o asignados a la Guardia Nacional, esa completito se iba a la Secretaría de Defensa. Y también los policías navales, prácticamente ya no había ninguno. Elementos de la Marina ya no había ninguno en la Guardia Nacional. Ya no había prácticamente ninguno. Y había otro segmento de 23,000, poco más, ex elementos de la Policía Federal que se mantenían bajo la adscripción de la misma Secretaría de Seguridad Pública. Pero esta distinción ya no aparece en el texto de la ley aprobada y que se publicó el 9 de septiembre. Ahí ya hubo un cambio, hubo un ajuste, y ya todos los elementos, sean de la ex Policía Federal o sean asignados o prestados de parte de la Secretaría de Sedena, de la Secretaría de la Defensa, pasan por completo a la Secretaría de la Defensa, empezando por las divisiones de Gendarmería y de fuerzas federales. Y me imagino que buena parte de lo que fue hace muchos años la Policía de Caminos. Sí, todo eso pasa. Y las especialidades, digamos, las otras divisiones se irán incorporando paulatinamente a la Secretaría de la Defensa, incluyendo, digamos, esta parte que son bastante, casi prácticamente civiles, como la División de Inteligencia, que tenía un componente mayoritariamente civil. Todos esos se van a ir incorporando paulatinamente, pero empezarán por la Gendarmería y Fuerzas Federales. Me llama mucho la atención porque inicialmente la Guardia Nacional se decía iba a estar conformada inclusive por civiles que se dieran de alta y que no fueran ni policías ni militares. Y finalmente, por lo que le escucho, ya quedan básicamente solo militares del ejército y paulatinamente, dice usted, ex policías federales. Pero, Ricardo, usted dirigió instancias tan importantes como el Sistema de Desarrollo Profesional, la Plataforma México y el Centro Nacional de Información. ¿Cuál es su visión de lo que está ocurriendo con la parte federal en materia de seguridad pública que se supone iba o va a resolver o enfrentar la Guardia Nacional? Bueno, claramente la Guardia Nacional tiene un muy fuerte, pero muy fuerte problema de eficiencia en el desempeño. La situación difícil por la que atraviesa el país en materia de seguridad reclama
una reforma importante de las policías del país, no solamente de la Guardia Nacional, sino de todas aquellas corporaciones que realizan funciones de seguridad. Pero en el caso específico de la Guardia Nacional, cabe preguntarse si esta reforma es la reforma que necesita primero la Guardia Nacional para ser más eficiente y después si es la que necesita el país para poder tener mejores resultados y poder reducir la inseguridad. Y en ambos casos la respuesta es que no es así. No es la reforma que necesita la Guardia Nacional, ni tampoco es la reforma que necesita México, nuestro país, para poder tener mejores niveles de seguridad. Y relativamente es muy fácil llegar a esta conclusión cuando se ve la eficiencia en el desempeño de la Guardia Nacional y sobre todo si se le compara con el desempeño que tenía la anterior Policía Federal. Datos del 2018 indican que la anterior Policía Federal, con 36.000 elementos, realizó en 2018 más de 21,000 detenciones. La Guardia Nacional, con 100,000 elementos, hizo, según su último informe, 8,500, 8,700 detenciones. Entonces, claramente, una institución que tiene 3 veces el tamaño de la anterior Policía Federal, hace solamente una tercera parte de las detenciones. Y esto también se refleja en el último informe de gobierno. Hay un apartado que se llama Esfuerzo Nacional contra el Narcotráfico. En 2018 hubo poco más de 20,000 detenidos como parte de este esfuerzo nacional de narcotráfico. El último dato que tenemos, que corresponde al 2021, hay poco menos de 11,000 detenidos de estas mismas instituciones que, como sabemos, en este periodo de 2018 a 2021 y más en este año, han incrementado de manera significativa su participación en labores de seguridad. Entonces tenemos una mayor participación con mayores elementos, pero casi la mitad de las detenciones que se hacían en 2018 como parte de ese esfuerzo nacional en contra del narcotráfico. Bueno, se da también pues el hecho de que la Guardia Nacional en 2 años solamente ha acumulado más quejas que lo que acumuló o llegó a contarse de la Policía Federal, Ricardo. Sí, muy probablemente esto tenga que ver con la formación, la capacitación que tienen estos elementos de la Guardia Nacional, que como sabemos no es una capacitación, no todos los elementos están capacitados. Por ejemplo, del CUP, el Certificado Único Policial, que es literalmente el certificado que marca la ley que debe tener todo elemento para poder constatar que tiene los conocimientos, las habilidades, las destrezas y la experiencia para poder ser policía. En el caso de la Guardia Nacional, solamente 1 de cada 4 elementos de la Guardia Nacional tienen este certificado único policial. Y muy probablemente de ahí deriva este incremento que mencionaba en las denuncias por el tema de los derechos humanos. Bueno, y se da también la circunstancia, supongo muy importante, de que desde el punto de vista constitucional, la Guardia Nacional es una corporación civil adscrita a la Secretaría Civil de Seguridad, no a las Fuerzas Armadas o al Ejército. Pero se aprobó la ley y el problema, la pelota se le pasa a la Suprema Corte con acciones de inconstitucionalidad. ¿Qué piensa usted de esto? Bueno, es como todo problema complejo, tiene, digamos, distintas dimensiones. Está la parte jurídica, la parte política y la parte de eficiencia en el desempeño. La parte jurídica de si realmente las funciones que le han asignado a la Guardia Nacional y a las Fuerzas Armadas en materia de seguridad están acordes a lo que marcan nuestras normas, nuestro marco legal, si es consistente con ese marco legal. El segundo es si conviene políticamente al desarrollo democrático del país.
si para la consolidación del desarrollo democrático de nuestro país conviene que estas funciones que antes estaban casi por completo en manos de servidores públicos civiles pasen ahora a servidores públicos de origen castrense. Y la otra es, que es fundamental, es quienes ahora se van a hacer cargo de esas funciones que antes estaban en manos exclusivamente civiles, lo van a hacer mejor. Son más eficientes. ¿Vamos a tener más resultados? Por lo que hemos visto hasta ahora, es que no. Pero Ricardo, hay algo que tampoco creo debe soslayarse. El ejército ha venido siendo, desde hace cuando menos, pues ya 16 años, pues medular en el combate de la delincuencia organizada. Entonces, pareciera que hay una lógica real en cuanto a la operatividad del gobierno en el combate a la delincuencia, hacer uso de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, queda en el aire que con las policías estatales, que con las policías municipales, porque pareciera que todos los huevos se ponen en la canasta de militares. Pero, insisto, pareciera explicable, dada la penetración de la delincuencia y las insuficiencias y deficiencias de las policías estatales y municipales. Sí, claro, tiene toda la razón. Las circunstancias desde hace tiempo atrás, yo creo que cuando menos desde la época de Vicente Fox, la participación del ejército ha sido importante y de las Fuerzas Armadas ha sido importante en materia de seguridad y más en el presente. No hay manera de salir bien librados, de mejorar el tema de seguridad sin la participación de las Fuerzas Armadas. Eso es... A ver, Ricardo, si le parece bien, porque pensé que sería solo una emisión. Yo le pido, el tiempo de este asalto se agota. Vamos a entrarle al tema de qué con las policías a cargo de los estados y los municipios y qué con la responsabilidad, si la tiene, del gobierno federal. ¿Le parece? Me parece muy bien, don Carlos. Seguimos acá entonces. Muchas gracias y continuamos la charla. Claro, con todo gusto, don Carlos. Gracias y buenas noches.